Bueno, en este segundo bloque les propongo que tratemos un tema no siempre presente en el sistema de partidos de nuestro país, que es la coherencia. Que el PAN y el PRD no se pueden ver ni en pintura, que el movimiento de López Obrador ha dicho del PAN pues prácticamente todo lo que uno se puede imaginar y viceversa, y sectores cercanos a Andrés Manuel López Obrador le están diciendo, ¿y cómo van a justificar que ahora nos salimos con el PAN para enfrentarnos ni más ni menos que con Ulises Ruiz? Ahí hay un problema de coherencia, un problema también de flexibilidad de los actores políticos que van saltando de una fuerza política a otra. Mucho más tengo la impresión en base a agendas personales o en base a cálculos que hacen en las estructuras burocráticas de los partidos. Aquí en el Distrito Federal, para poner otra muestra de coherencia máxima, entre comillas, tuvimos una asamblea legislativa en donde el PRD tenía mayoría relativa. El Partido de la Revolución Democrática ha invocado en la Cámara Federal, y además hace muy bien en plantearlo, que una fuerza política, aunque sea la mayoritaria, no domine todos los órganos de gobierno de la misma. Aquí en la Ciudad de México, donde ellos tenían mayoría relativa, decidieron crear una mayoría absoluta, pasando unos diputados del PT, un caso de una diputada del PT que dijo así, qué mala onda, ni siquiera me avisaron que me cambiaba de partido, para tener una mayoría de grupo parlamentario. De grupo parlamentario, bueno, de grupo parlamentario, y el PRD lo que dijo, bueno, pues ya que soy mayoría absoluta me quedo con 3 años con el gobierno de la Asamblea Legislativa. Uno pregunta si el PRI, el Verde y unos cuantos diputados hubieran hecho eso en el ámbito federal, se hubiera montado la de Dios es Cristo, pero si lo hacen unos no parece tan delicado como si lo hacen los otros. En fin, que la coherencia no es lo que priva. Carlos Marx escribió un ensayo famoso, el 18 Brumario, de Luis Bonaparte, en el cual aseguraba que lo que en un momento de la historia es glorioso, en un segundo momento es grotesco. Y algo así está pasando con los partidos, porque la unidad que se da, o la convergencia, porque no fue unión, la coincidencia de la izquierda y la derecha del PAN y lo que era la izquierda en aquel momento, en el 86, después del fraude electoral en Chihuahua. El PAN renunciaba a su agenda social conservadora a cambio también de la lucha democrática. Por tanto, fue coherente. Y creo que es uno de los momentos cumbres de la transición, ese entendimiento que narran, que Berto narró en un artículo para Proceso y don Luis en sus memorias. Eso pasó hace 23 años y lo que fue glorioso es grotesco, y coincido plenamente contigo, no tiene sentido, vamos, abona al descrédito de los partidos el que en el 2006 el PAN calificara a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México, y que ahora el PAN de Oaxaca se una al PRD, y que el PRD que denunciara... Todos con convergencia, ¿no? Todos con convergencia, que sería lo único, finalmente el acto le da significado a ese partido. Pero sí, coincido, esa es una de las grandes tragedias de la vida partidista mexicana, que no puede uno tomarlos en serio, porque cuando no es Juanito, que vamos, se sigue dando para de qué hablar y reflexionar, es ahora Oaxaca, por no mencionar muchos asuntos más, no tienen coherencia. Y los diputados locales del Distrito Federal, yo sí hago una asociación, un símil entre lo que pasa con estos diputados, que fueron de 4 partidos, fueron el PANAL, uno del PANAL, uno del Verde, uno del PT, y otro de... no recuerdo, pero se fueron al PRD, para formar esa mayoría de manera artificial, una mayoría absoluta que los electores no le dieron al PRD en las urnas. Ellos lo hacen con este tipo de cambios, y si hago entonces el símil con las Juanitas y de alguna manera, por lo tanto, también con Juanito, porque al final de cuentas los electores, al haber votado por la diputada del PT o por el del PANAL, Socialdemocracia del otro partido, Socialdemocracia, sí, que sí logró tener una curula aquí en el Distrito Federal, perdió el registro a nivel nacional, pero pues los electores, si están votando por ellos, es a partir de su partido, de la plataforma de ese partido, de la convicción que puede la gente tener en votar por el Verde o Socialdemocracia o el PT, y de pronto dicen, oye, el diputado por el que votaste se pasa a otra bancada
para dar una mayoría que en conjunto los electores no le dimos al PRD. Yo quisiera recordar que estas alianzas entre PAN y PRD, a propósito del asunto Oaxaca, que está en proceso, porque habría que decir que tiene que ser confirmado, por lo menos por lo que al PAN se refiere, de acuerdo con sus estatutos, por el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que hay hasta ahora es la aprobación del Comité Estatal Directivo del PAN para esta coalición con el PRD y con Convergencia, pero falta todavía procesarla a nivel nacional. Yo quisiera recordar que ha habido muchos momentos en los que ha habido alianzas PAN-PRD. No solo esta muy emblemática que recuerda Sergio Aguayo, de don Luis H. Álvarez y Eberto Castillo, sino hubo una candidatura del Negro Elizondo en Durango en los años 80, en donde PAN y PRD iban juntos por la gubernatura, y con un candidato del PAN. Corral es mucho más reciente, pero hubo otras. Por ejemplo, en mi estado, en Yucatán, el PRD hizo alianza para apoyar al candidato a gobernador, a Patricio Patrón. Fueron varios, el Verde, el PT, Convergencia, todos apoyaron a Patricio Patrón. Ya se les olvidó, y el PRD, por supuesto. También ha habido otros que han hecho alianzas en Tamaulipas, en fin. O sea, no es un asunto totalmente fuera del escenario de los últimos años, de los últimos 20 años, es de lo que estamos hablando. Pero también habría que decir que esta incongruencia se puede dar o no en función de si los temas son nacionales o locales. La contradicción está en la propia ley, porque la ley dice que las coaliciones electorales se terminan, les exige desde luego programas conjuntos, que a veces no, es decir, cómo es que el PAN y el PRD se van a poner de acuerdo en muchísimos temas, pero la ley dice, cuando se acaba la elección, se acaba la coalición también. ¿Qué sentido tiene? Por eso en Yucatán pues no se dio que el PRD hubiera participado. También hubo una alianza PAN con el PRD en Chiapas, con Pablo Salazar Mendihuechea, pero luego el PAN se declinó su candidato después, 6 años después, en favor del candidato del PRI para irse contra el PRD. Es decir, pareciera que es todos contra el... Coincido contigo. Ayer Javier Sicilia publicó en Proceso un artículo, una columna espléndida en la cual lanza una afirmación muy dura. Lo que estamos viendo con Juanito, eso no está bien porque se salen del guión. Y su guión es... El naco está para obedecer. El naco está para marchar, para hacer talacha, pero no para mandar. ¿No? Coincido contigo, fue una espléndida columna. Tenemos que ir a un corte, regresamos al tercer bloque, no se vayan.